le bendiga en esta tarde. Vamos a empezar, le doy la bienvenida. Cambiaré mi tristeza, vamos a aplaudir nuestras manos, vamos a alabar a Dios. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido estoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. Su gozo fuerte soy, aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido estoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. Su gozo fuerte soy, aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Gracias, Dios. Te alabamos, mi Señor, mi Dios. Te establecemos en este lugar, mi Señor, santo y poderoso Dios. Gracias. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Hay un sueño por este país. Esta alabanza. Amén. Hay un sueño por este país, es una visión por esta nación, todos unidos en una celebración, y por fe el poder de Dios establece.
ojos. Vamos a cantarle esta alabanza al Señor. Maravillado estoy. Maravillado estoy de tu gran poder. Maravillado estoy de tu gran poder. Cada día veo más y más tu gran poder y tu bondad. Demuestras que tú eres real, que no tengo por qué dudar. Al mirar tus milagros hoy, no queda dentro de mi ser la menor duda de que tú vives hoy. Maravillado estoy de tu gran poder. Maravillado estoy de tu gran poder. Cada día veo más y más tu gran poder y tu bondad. Demuestras que tú eres real, que no tengo por qué dudar. Al mirar tus milagros hoy, no queda dentro de mi ser la menor duda de que tú vives hoy. Vamos a un aplauso fuerte al Señor, mis amados. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Te adoramos en este lugar, mi Dios. Recibe la gloria y la alabanza, Dios mío, santo y poderoso. Gracias, Cristo. Gracias, amado Jesús. Te alabamos, Señor, mi Dios santo. Bendito eres, Señor. Gracias, Dios. Cada día veo más y más tu gran poder y tu bondad. Me muestras que tú eres real, que no tengo por qué dudar. Al mirar tus milagros hoy, no queda dentro de mi ser la menor duda de que tú vives hoy. La menor duda de que tú vives hoy. La menor duda de que tú vives hoy. Vamos a alabar todos juntos al Señor y cantarle. Oh, gracias. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, amado Dios. Te exaltamos, Rey. Te alabamos, mi Señor, mi Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a aprovechar este tiempo. Amén. Qué tremendo, amén. Es la alabanza, cómo nos, amén, nos lleva a la presencia de Dios. Vamos a orar, amén. Vamos a aprovechar este tiempo. Vamos a orar por la palabra en el que Dios estará hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, lo que Dios estará, amén, enviando, aleluya, a corazones, a lugares, amén, aleluya. La palabra en este momento de la predicación puede viajar, aleluya, a lugares, amén, que jamás, aleluya, nos hubiéramos imaginado, a través de redes, a través de la internet, de los satélites y todas esas cosas. Vamos a orar que Dios esté tocando, amén, corazones, amén, en donde apartados quizás, aleluya, pero que la palabra de Dios esté llegando a esas vidas, a esos corazones, a esos hogares, familias. Vamos a orar por almas salvándose. Vamos a reprender también este coronavirus en esta oración, aleluya. Vamos a orar también por mi pastor César Núñez, su familia, su ministerio, la iglesia madre y en la colonia Yucatán. También estamos orando por nuestros líderes, Pastor Wyman y Greg Mitchell. Oramos por ellos, por el cuerpo de líderes
la iglesia en Presca, del liderazgo en México, Pastor José Luis Gagiola, los pastores en México, evangelistas, pioneros, misioneros. Estamos orando también por nuestros gobiernos, de nuestros gobernantes, Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, que Dios le dé sabiduría, que Dios le dé gracia, y también por la gobernadora de nuestro estado y la presidenta municipal. También oramos por ellos. Estamos orando también por finanzas, también para terminar nuestro templo, finanzas, aleluya, milagrosas del cielo. Estamos orando también por la recuperación de nuestros hermanos, nuestra hermana Margarita. Amén, la recuperación de mi suegra Yolanda Valenzuela. Amén, de Raúl Elguezábal, también estamos orando. Amén, por Fernando Flores. La recuperación del pastor Brian, por Héctor Rochín estamos orando. También por fortaleza a la familia Chaparro y por un milagro de sanidad en Andrés Lugo Zavala. Ayúdenme a orar, vamos a orar, vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a clamar todos juntos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más. Venimos en el nombre y la sangre de Jesús, Señor, orando a ti, Señor, pidiendo, Señor, por estas necesidades, Señor, mi Dios, rogando por tu palabra, Señor, en este lugar, en cada servicio, Señor, que se está llevando a cabo, en cada iglesia, Padre. Dios, oramos por almas salvándose, que tú añades a tu iglesia, a tu reino, los que han de ser salvos, mi Señor. Reprendemos este coronavirus 2019, lo reprendemos en el nombre y la sangre de Jesús. Oramos por nuestros líderes, por la bendición, Señor, mi Dios, para ellos la cobertura, Señor, sabiduría para ellos, Señor. Oramos por mi pastor César Núñez, la iglesia madre en la Yucatán, por Betty Guayman Mitchell, nuestros líderes, Padre, y la iglesia en Presca, nuestro líder en México, Pastor José Luis Gagiola, y el cuerpo de líderes, pastores, evangelistas, pioneros, misioneros. Señor, oramos, Señor, que tú desciendas, que tú nos ayudes, Padre, que extiendas tu mano, Padre, que traigas bendición a nuestras vidas, por nuestros gobiernos, Señor. Oramos a ti, Señor, mi Dios, Padre Santo, que tú les des sabiduría, Padre del cielo, que tú reprendas toda corrupción, Padre Santo. Frene, Señor, mi Dios, toda maldad en nuestro país, en nuestra nación. Oramos también por esos enfermos en los hospitales, Señor, por esos médicos, enfermeras, enfermeros, Dios, por tu cobertura, Señor, por tu amparo divino, tu protección, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, Señor, por finanzas para nuestra iglesia, para la construcción de nuestro local, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que la iglesia, Señor, crea, Señor, a los milagros. Señor, mi Dios, Padre Santo, oramos por mi iglesia, Señor, mi Dios, Padre generosa, que se ha desatado un espíritu de liberalidad entre nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, por la recuperación de mis hermanos, Señor, nuestra hermana Margarita, amén. Oramos por el pastor Brian también, Señor, en esta tarde, por la sanidad en Andrés Lugo Zavala. Te pedimos en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, cada necesidad que hemos traído, Señor, la ponemos delante de ti, Señor, y te damos gracias y te damos gloria por todo lo que vas a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Dios. Damos un aplauso fuerte, Señor. Gracias, Cristo Jesús, amado Señor y Dios. Te alabamos, Señor, te adoramos, clamamos tu sangre preciosa derramada en la cruz, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, Dios. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Y gracias a mis hermanos músicos de la alabanza. Gracias, gracias a usted que está escuchando. Seguimos adelante, seguimos, amén. La iglesia sigue en pie, seguimos adelante todavía. No podemos, amén, todavía realizar nuestras reuniones, pero la iglesia sigue de pie, la iglesia sigue adelante, orando, creyendo al Señor, amén. La iglesia sigue, amén, avanzando, amén, el reino de Dios, predicando, amén, ahora por los medios, ahora que se puede hacer. Seguimos nosotros, amén, la iglesia sigue ofrendando, sigue dando, aleluya, esto es maravilloso, aleluya, amén, que podamos experimentar a un Dios vivo, amén, y pase lo que pase, nos quiten, amén, el privilegio que tenemos de reunirnos, pero sigamos nosotros, amén, con un Dios
el fuego de Dios en nuestro corazón. La palabra de Dios dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni potestades, ni principados, ni nada, amén, aleluya, nos puede separar del amor de Cristo, amén, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que seguimos adelante, seguimos en pie de lucha, en pie de guerra, amén, librando, amén, aleluya, las batallas como buenos, aleluya, soldados de la fe, aleluya. Así que yo animo a la iglesia, yo le animo a seguir adelante. Nuestro próximo servicio es el domingo en la mañana, domingo de estudio de la palabra de Dios, y en la tarde tenemos nuestra predicación el domingo. Gloria al Señor, amén. Tenemos el retiro matrimonial, empieza mañana, jueves, viernes, para salir el sábado. Va a ser aquí en San Carlos, alrededor de unas 70 y tantas parejas estarán reuniéndose, anotaron en esta ocasión para estar en nuestro retiro matrimonial de cada año. Estará predicándonos nuestro líder, pastor José Luis Gagiola, el pastor Octaviano Valenzuela, el pastor Mario Ibarra y el pastor Jacob Gagiola, amén. Así que estaremos los matrimonios reunidos, ahí concentrados en ese lugar, escuchando palabra de Dios, palabra de ánimo, aleluya, para nuestras vidas, para nuestros matrimonios. Estén orando por este evento, iglesia, aleluya. También seguimos adelante, amén, con las promesas para pues terminar nuestro local, la puerta, ya se pusieron las láminas, sigue el piso, la parte de que se va a poner de piso, etcétera, la luz, y vamos, seguimos adelante, seguimos en pie de lucha, seguimos en pie de guerra. No baje la guardia, aleluya, hay que seguir adelante. Servimos a un Dios, aleluya, amén, que no lo asustan nada estas cosas. Es un Dios poderoso, es un Dios, aleluya, que está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros, así que no tenga temor, no, aleluya, siga adelante, aleluya. Abra su Biblia en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Quiero hablarle en esta tarde porque en la Biblia está escrito que cuando se estuviera acercando la venida de Cristo, vendría a la iglesia un espíritu de apostasía. Así que quiero hablarle de la apostasía en esta tarde, un espíritu muy sutil, amén, que lleva a los cristianos a no querer hacer nada para Dios. Hay unos cristianos que quizá que están en su casa y ya no quieren hacer nada para Dios, quizá, ¿verdad? Amén, debe de haberlos, quizás, aleluya, amén. Otros que quieran estar ya tranquilos, amén, bien relajados. Aquí bien relajado, voy a esperar la venida de Cristo, amén. Ahora, debemos entender, amén, que nuestro Señor Jesucristo dijo que los tiempos finales no serían tiempos tranquilos, relajados, dijo que serían tiempos de tribulación. ¿Está conmigo? O sea, no iban a ser tiempos de estar a gusto, tranquilos, aleluya, relajados. En estos tiempos, aleluya, servir a Dios, amén. El que quiere servir a Dios, el que quiere mantenerse en pie de guerra, en pie de lucha, el que quiere dar a Dios, el que quiere sentir carga por la obra de Dios, seguramente, aleluya, que le vendrán pruebas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pruebas, aleluya, difíciles, tribulación, persecución, pero debemos luchar contra el espíritu de apostasía y seguir adelante, amén, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo nuestras vidas, los propósitos por los cuales Dios nos llamó, amén, seguir adelante, amén, en el camino de la salvación. Por eso quiero predicar este mensaje, amén, un mensaje que está en una de las cartas que usted trae en su Biblia, amén, una de las cartas que el apóstol Pablo escribió a la iglesia, especialmente a la iglesia en Tesalónica, amén, a los hermanos, amén, aleluya, de Tesalónica. Esta carta, segunda de Tesalonicenses, segunda carta a los hermanos de Tesalónica. Vamos a leer el capítulo 2, versículos del 1 al 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, venimos ante ti con corazones abiertos, Señor, sinceros, Dios, rogando, Señor, por tu palabra, Señor. Unja, Señor, lo que vas a hablar a tu pueblo, Señor. Y a cada oyente en esta tarde, Dios, yo te ruego que traiga tu palabra, traiga entendimiento, Señor, traiga claridad a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor. En esta tarde yo te doy gracias por lo que vas a hablar. En el nombre y la sangre de Jesús, Señor, gracias, Dios. Aleluya. Amén. Quiero hablar un mensaje que le he puesto tiempo de no abandonar nuestra posición. Amén. Y quiero hablar primeramente del espíritu de apostasía. Dice el versículo 3 de esta carta que escribió el apóstol Pablo a nuestros hermanos ahí en Tesalónica. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, refiriéndose a la venida de Cristo, no vendrá sin antes venga la apostasía. Amén. Apostasía en el original griego significa rebelión contra algún gobierno o rebelión a ser gobernado. En el sentido bíblico, apostasía significa rebelión contra Dios. Es decir, buscar la manera para no obedecerlo. Amén. Le hablaba ahorita de querer estar relajados, de querer estar tranquilos. Amén. De no querer luchar, de no querer seguir adelante, amén, aleluya, con lo que se nos ha enseñado, con lo que dice la palabra de Dios, de no querer seguir adelante cumpliendo, amén, los mandamientos de Dios. Apostasía es no seguir las leyes de Dios. Ahora bien, lo que caracteriza a un buen cristiano es precisamente su obediencia a las leyes de Dios. Lo que caracteriza a un buen cristiano es precisamente su lucha, su fidelidad al servicio de Dios. Pero que un cristiano, aleluya, en estos tiempos le dé igual obedecer o desobedecer a Dios, o más bien desobedecer a Dios, eso no sucede nomás porque sí. Eso sucede, dice la palabra de Dios, porque se está moviendo, aleluya, no nomás el coronavirus 2019, sino que se está moviendo también entre nosotros, aleluya, un espíritu de apostasía. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Amén. 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 Estamos en los últimos tiempos y mucha gente habla acerca de los últimos tiempos, que vendrán de guerras, rumores de guerras, terremotos y que epidemias, pandemias. Pero yo quiero hablarle de algo más que vendrá, aleluya, en estos últimos tiempos, y es ese espíritu de apostasía. Amén. Amén. O sea, desobedecer a Dios, justificarnos de alguna manera para estar desobedeciendo a Dios. Eso no sucede nomás porque sí. La Biblia dice que habría un espíritu llamado de apostasía que operaría, amén, muy sutilmente en la iglesia de los últimos tiempos. Del versículo 2 al 4 dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, amén, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El espíritu de apostasía se levanta en contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, un espíritu, aleluya, muy fuerte, un espíritu de engaño muy fuerte. La apostasía no es algo nuevo. Desde el Antiguo Testamento opera este espíritu en el pueblo de Dios. Por ejemplo, Acaz, el rey Acaz, lo nombra la Biblia como un rey que cayó en el engaño del espíritu de apostasía. Dice en Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 19, habla, amén, en las crónicas de los reyes, acerca de, aleluya, amén, el rey Acaz. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 19, dice, asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad, dice, había desechado el rey Acaz. O sea, el rey Acaz había pensado gobernar como rey del pueblo de Dios. De alguna manera Dios lo puso ahí, pero él cayó en infidelidad, amén. Aleluya. Cuando él reinaba, dice la palabra de Dios, y aquí están delante del altar de Jehová, dice. Acaz
en su infidelidad a Dios, desechó todo lo que tenía que ver con el culto, con la adoración a Dios. Desechó lo santificado, los utensilios que estaban santificados. Acá desechó todo eso, amén, aleluya, lo santificado. Y de igual manera, si un cristiano desecha, amén, aleluya, o no toma en cuenta lo santificado a Dios, le da lo mismo santificar o no santificar, amén. Yo creo que es un momento de poner atención a esto. Amén. Amén, porque el espíritu de apostasía está operando, mi hermano, iglesia, mi hermana. Amén. Y el no tener un deseo como antes, amén, de santificar lo que es santificado, las primicias o lo que haya que santificar a Dios, el no tener un deseo tiene mucho que ver con un espíritu de apostasía. Amén. Manasés fue otro rey del pueblo de Dios que dejó entrar el espíritu de apostasía. Ahí mismo en Segunda de Crónicas, pero en el capítulo 33, en el versículo del 1 al 5, dice: desde 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, uno de los reinados más largos de los reyes de Israel. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los altares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Ezequías hizo cosas tremendas para Dios, amén, un hombre que llevó recto su corazón a Dios, pero su hijo, aleluya, Manasés, echó abajo, amén, aleluya, lo que su padre hizo, amén, y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos, amén, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente, amén. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos. Usted sabe, toda la bola de santos y de todo, y vírgenes y todo eso, en los dos atrios de la casa de Jehová. O sea, metió idolatría, amén, a la misma casa de Dios. Vemos aquí un espíritu muy sutil que se va metiendo muchas veces sin que el creyente lo note. Dice: edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos. Amén. Un bolón de idolatría, amén, ídolos, idolatría en los dos atrios de la casa de Dios. Amén. Manasés metió idolatría en el propio templo de Jehová. Un creyente que deja entrar este espíritu llega a cambiar su servicio a Dios. Amén. Sin que él mismo lo note. Por la sutileza de este espíritu, como sucedió al rey Manasés, que confundió lo santo con lo profano, o mezcló lo santo con lo profano. Sutil, amén. Algo sutil significa algo delgado, algo fino, poco perceptible. En ocasiones significa también ingenioso. Este espíritu le da al creyente, amén, la capacidad de inventar cosas, de imaginar cosas para abandonar su servicio a Dios, para dejar de estar bajo el gobierno de Dios. Manasés quiere decir el que hace olvidar. Y Manasés hizo buen uso de su nombre, haciendo olvidar todos los logros de su padre Ezequías y el avivamiento que vivió la nación de Israel en los tiempos que reinó Ezequías. Manasés hizo olvidar todo lo bueno. Amén. Eso es lo que hace el espíritu de apostasía. Aleluya. Que el creyente se le olvide lo bueno, amén, de dónde Dios lo ha sacado. Amén. Que el creyente se le olvide, amén, del Dios bueno, lo que Dios ha hecho por nosotros. Que el creyente pierda la importancia de los mandamientos de Dios que han sido buenos para nuestras vidas y dejar de hacerlos. Eso es lo que hace el espíritu de apostasía, de una manera muy sutil, de una manera imperceptible para muchos cristianos en la iglesia. Dice el versículo 4 de nuestro texto, dice: el cual se opone y se levanta, dice, contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Si un cristiano ha dejado de honrar a Dios, yo creo que es momento de que se vuelva a Dios. Amén.
Quiero hablar segundamente adaptándonos a los nuevos tiempos. Porque ese ha sido el problema, mis hermanos. Amén. El cambio que estamos viviendo. Aleluya. Amén. Yo no digo que cuando estábamos en la iglesia no batallábamos, no luchábamos. Pero así como para aventar todo, dejar todo. Amén. Aleluya. Dejar de honrar a Dios. Dejar, aleluya. Amén. De santificar. Amén. Aleluya. Lo que es de Dios. Yo creo que ya es un espíritu. Amén. Aleluya. Muy fuerte el que está. Amén. Impactando, amén, aleluya, en las iglesias. Dice el versículo, amén, 2, amén, de esta carta del apóstol Pablo, amén, dice que no nos dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Cristianos de años, amén, que ya eran unos pilares en la iglesia en Tesalónica, estaban siendo movidos ahora en su manera de ver las cosas, en su manera de pensar, y no solo eso, en su actuar, en su fe, en su servicio a Dios. Ellos estaban mostrando debilidad ante un espíritu que es más que sutil que otra cosa, porque no era un espíritu de enfermedad, ni de brujería, ni de COVID-19, era un espíritu de engaño. Era un espíritu sutil. Más que otra cosa era un engaño. La apostasía consiste en volver atrás y dejar de seguir a Jesús. ¿Por qué? Por nada, simplemente, aleluya, porque dejamos entrar ese espíritu. Amén. 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 No porque nos estén haciendo brujería, o no porque esto, o no porque el COVID, no, simplemente porque dejamos entrar ese espíritu. Un momento estamos bien y todo, amén, siguiendo adelante con mi iglesia, confinados, encerrados, pero ahí estamos, y de repente, ¡pum! No, ya no. Así como que ya no. La apostasía consiste en volverse atrás, simplemente, nomás porque sí. Sin ningún motivo, una razón quizás, o a lo mejor pues, pudiera haber alguna razón. Lo difícil que está, aleluya, la situación. La escasez, no sé, ahorita que hay en muchas cosas, etcétera, etcétera. Cosas, amén, que dice la Biblia, no nos dejéis mover fácilmente de nuestra manera de pensar, dice la palabra de Dios. No debemos dejarnos de mover de nuestra manera de pensar. No debemos, aleluya, dejar, aleluya, amén, o volver atrás o dejar de seguir a Jesús, abandonar la fe. Ese es el espíritu de apostasía. Si Pablo escribió esto hace muchos años a una de las primeras iglesias cristianas acerca de un peligro de abandonar la fe, un peligro de volverse atrás, imaginemos ahora nosotros que estamos mucho más cerca de la próxima venida de Cristo Jesús. Amén. Amén. Más que ellos. Dice en Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 13, dice Hebreos 3, del 12 al 13, dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. La apostasía es un engaño. Simplemente es un engaño nada más que el diablo usa. Amén. Es como cuando ir a un cristiano y hablarle, hermano, hermana, pero ya no eres fiel a Dios, has dejado de hacer esto o aquello. ¿Por qué? No más. Es que no más. Es que no sé, no, simplemente. Es como volver atrás, simplemente no va por un engaño. Amén. En la parábola de las 10 vírgenes, Jesús habló de mantener lámparas encendidas para su segunda venida. Usted puede mirar esta parábola ahí en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 del versículo 1 al 10 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y ni a vosotras,
y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Estamos confinados, pero Dios nos ha estado hablando de muchas maneras para que nosotros nos revisemos, para que constantemente nosotros estemos, aleluya, amén, checando, ven cómo está nuestro corazón, para que nos demos cuenta que debemos avivar, o qué es lo que nosotros debemos de avivar en nuestro corazón para recuperar, o para no perder nuestro servicio, aleluya, a Dios o a la obra de Dios. Porque la realidad es que al no haber servicios en los templos, muchos cristianos, obreros, que fueron contratados de hace tiempo para trabajar en la viña, ahora se encuentran muy desocupados en la obra de Dios. Es curioso porque ahora ya están desocupados, cuando en algún tiempo, aleluya, se encontraron ocupados. Hermano, hermana, si usted fue un cristiano que por un tiempo usted estaba ocupado, amén, aleluya, en la obra de Dios, aleluya, usted en este tiempo debería seguir ocupado, amén, aleluya, en la obra de Dios. Amén. Pero la realidad es que al no haber servicio en los templos, pues muchos como que ahora se encuentran muy desocupados. O sea, se volvieron para atrás, y esto no se trataba de desentendernos. O sea, esto no se trataba de desocuparnos, se trataba de adaptarnos. Amén. Se trata de adaptarnos a los nuevos tiempos que estamos viviendo. Amén. Para mantener encendidas esas lámparas y estar listos para la venida del esposo. Dice el versículo 9 al 10 en esta parábola, dice: mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, las insensatas, vino el esposo, y las que estaban preparadas, o sea, las prudentes, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Las prudentes tenían aceite en sus lámparas, y además animaron a las otras vírgenes a que hicieran lo mismo. Aquí hay una enseñanza. Cristianos que tienen aceite en sus lámparas, que han mantenido el fuego de Dios en sus corazones, que han estado ocupados, amén, aleluya, en la obra de Dios, y te están predicando, animando a que tú también hagas lo mismo, como nuestros líderes que nos predicaban en el rally, ahora en Mochis la semana pasada, y ahora vienen a San Carlos, amén, aleluya, al retiro matrimonial. Son personas muy ocupadas. Ellos no dicen, no, pues es que llegó el COVID y ahora ya no hay nada que hacer. Al contrario, están súper ocupadísimos. Amén. Aleluya. Aquí hay enseñanza, mis hermanos. Escuche esto. Yo no te puedo dar de mi aceite. Amén. Ellos no me pueden dar de su aceite. Yo no te puedo dar de su aceite, porque el único que lo puede dar es Dios y su Espíritu Santo. Sí, amén. Amén. Pero lo único que puedo hacer es animarte a que vayas por el tuyo. Lo que yo hago, amén, aleluya, al escuchar las predicaciones de nuestros líderes, de ellos que están en el movimiento, amén, aleluya, es, amén, sentir yo también el deseo, aleluya, de ir por mi aceite. Amén. Entonces aquí hay enseñanza, amén, porque sirve de algo acercarnos a cristianos que amén, nos puedan animar. Y la razón por la que muchos pudieran estar faltándole el aceite a sus lámparas es porque se están acercando, aleluya, a gente que no tiene entendimiento. Sirve de algo, déjeme decirle, acercarnos a cristianos que nos pueden animar a seguir trabajando en la obra de Dios. Sí, amén. Déjeme decirle que sí sirve de algo. Mucha gente dijera, no, ¿para qué voy a tal evento? No, ¿para qué voy a esto? Oh, ¿para qué hago esto otro? ¿Para qué voy a visitar al hermano? Escúchame, sirve de algo, amén, cuando alguien te puede animar a seguir, aleluya, trabajando en la obra de Dios. ¿Sí? Y es un peligro estar siempre rodeados de personas que no tienen ningún entendimiento acerca de los tiempos que estamos viviendo. Tiempos de apostasía. Tiempos en que la mayoría de cristianos quieren dejar de hacer, han abandonado mucho su fe, y eso es un peligro, acercarnos a gente que no nos va a animar, que no nos va a ayudar.
Hay sabiduría en acercarnos a quienes nos pueden animar. Amén, amén. Amén. Aleluya, porque cuando nos acercamos a personas que han dejado los principios de Dios, han dejado de seguir a Jesús, esa gente no nos puede animar, ni tampoco nosotros a ellos, y nosotros necesitamos a alguien que nos esté animando. ¿Por qué? Porque la única manera de nosotros animar a otros es manteniéndonos en el fuego de Dios. Quiero hablar de 2 de Timoteo 4:10. Aquí está un hombre que empezó muy bien la carrera de la fe, involucrándose en las cosas de Dios, involucrándose, aleluya, en los evangelismos, amén, involucrándose en las cruzadas que se hacían en ese tiempo, amén, visitando, amén, los enfermos, involucrados, amén, en ministerios, amén. Pero ahora aquí está este hombre, aleluya, Demas, amén, abandonando su fe. La Biblia habla de este hombre llamado Demas, que fue un cristiano que anduvo entre los apóstoles, pero poco a poco él fue abandonando su fe. Dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10, dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, amén, aleluya, amando este mundo. O sea, está hablando de que el apóstol Pablo, amén, a Timoteo, está hablando, amén, de un hombre que poco a poco fue abandonando su fe, el espíritu de apostasía, aleluya, fue entrando en él, amén. Déjeme decirle algo, el espíritu de apostasía no es algo nuevo. Pero lo que sí dice la palabra de Dios es que en los últimos tiempos sería más imperceptible para los mismos cristianos, aleluya. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice la palabra de Dios. Dice, y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, Satanás es un engañador. Quien envía el espíritu de apostasía es el mismo Satanás. Es el mismo, aleluya, que envía ese espíritu de engaño. Dice la Biblia, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza como algo que aparentemente no es malo, algo que no me va a afectar en mi camino a la salvación, pero a la postre, aleluya, amén, traerá sus consecuencias. Dice en Mateo capítulo 24, amén, en el versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Eso es lo que hace el espíritu de apostasía. Eso es lo que hacen los falsos cristos o falsos profetas o falsos maestros. Ahorita hay un montón de predicadores con otras doctrinas que usted, aleluya, puede escuchar. Usted decide si le da crédito a lo que están predicando o se apega a lo que usted ha sido enseñado. Quizá alguno de ellos ya le habló en contra de congregarse. Amén. Pues sí, ¿verdad? Ellos tienen su iglesia, sus predicadores, pero se mueven más por canales de televisión o por canales de internet. O quizá alguno de esos predicadores está hablando en contra de la consagración, ¿verdad? No hay nada de malo, amén, en los cines, en los noviazgos, libremente, en los afanes, en los pasatiempos. Muchos de ellos predican en contra del diezmo, amén. Ellos dicen, da como propone tu corazón. Sí, pero son expertos en mover las emociones de la gente para que dé. O sea, el decir, da como propone tu corazón, es como decir, da como tú te sientas. O sea, ahí se mueven emociones y no la obediencia a Dios, como cuando uno está obedeciendo a Dios, un mandamiento de Dios. Y todas esas cosas se están predicando ahorita en estos tiempos. Y debemos de tener mucho cuidado, iglesia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque muy sutilmente estas predicaciones entran al oído, entran al corazón. Y no crean, mueven ahí, amén, pensamientos, mueven ahí cosas. Y de repente ya nos encontramos con que no es malo esto, no es malo lo otro, no pasa nada. Amén. Aleluya. Y dando, amén, aleluya, por emociones ahí nomás y desobedeciendo, aleluya, a Dios. No es malo esto, no es malo aquello. Pero ahora, terceramente, tiempos de no abandonar nuestra posición. Y eso es lo que yo quiero enfocarme en esta tarde. Quiero enfocarme, iglesia, que entendamos, aleluya, que el verdadero creyente no puede abandonar su posición como hijo de Dios, ni por un segundo, ni por un instante, ni por un momento.
ni por un día, menos por una semana, menos por 5 meses. Un verdadero creyente no puede abandonar su posición como hijo de Dios. El verdadero creyente no puede abandonar su fe. Amén. Cristianos ahorita han dejado de hacer lo que saben que hace un hijo de Dios. Pero escúchame estas palabras, aleluya. Dice en Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Juan capítulo 10, versículo 27, 28 al 30, se lo voy a leer. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Esta es palabra de ti, de Dios para ti, mi hermano. Esta palabra, aleluya, es para ti, para directamente tu corazón. Aleluya, si has dejado, aleluya, amén, de hacer lo que antes hacías y ahora no le llamas a lo malo, no le llamas malo, le llamas como que no pasa nada. Es que aquí confinados, ¿qué puedo hacer? No puedo salir. Es que aquí encerrados, ¿qué puedo hacer para Dios? Ese es un engaño, es una mentira del diablo. Amén. 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 No le has hablado a tu hermano, aquel que no, es que aquí encerrado y sin teléfono, sin saldo, ¿qué puedo hacer? Y cada vez más separado, amén, aleluya, de la iglesia. Amén. No estás visitando, no estás animando a alguien, ministrando. No, es que aquí en este confinamiento con este COVID, ¿qué puedo hacer? Y olvidándonos cada vez más de los mandamientos de Dios. No he sido a depositar, no sé, ofrenda, digamos. No, es que, ¿cómo voy a hacerle si aquí estoy? Hermano, eso es un engaño. Amén. Eso es un engaño, amén. Si tú eres un cristiano que has dejado de avivar el fuego de Dios en tu corazón, que has dejado de orar, que has dejado de tener comunión, aleluya, con la iglesia, con tus hermanos, has dejado de ejercer tu fe como antes lo hacías, te has quitado, aleluya, de la posición de servicio en la que antes estabas. En estos momentos, aleluya, amén, te encuentras más bien desocupado en la obra de Dios. No, es que ¿qué puedo hacer aquí? Es que yo nomás voy y vengo, nada más. A lo que voy y vengo y nada más. Y no puedo hacer más. Déjame decirte que ese es un engaño. Dice el Señor: mis ovejas, aleluya, oyen mi voz, dice el Señor. Yo espero que en este momento escuches la voz de Dios. La voz de Dios que te dice que eso es un engaño totalmente. Es un espíritu llamado apostasía que se iba a mover en este tiempo. Amén. Mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz. Yo las conozco, dice, y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Amén. Debes dejar de escuchar esas voces que te traen justificación para hacer lo que tú quieras hacer o ser infiel a Dios, y debes oír la voz de Dios. Jesús dijo en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Y tú eres una oveja de Dios. Debes creer estas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo: y yo les doy vida eterna. Y no van a perecer jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús es el único dador de la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y tú y yo vamos juntos por esta promesa de vida eterna. Amén. Tú y yo somos parte, amén, de la iglesia, amén, de Cristo, que vamos, aleluya, en pos, amén, de esta promesa de vida eterna. Así que usted y yo no podemos abandonar nuestro servicio al Evangelio de Jesucristo. Usted y yo no podemos abandonar nuestra posición como hijos de Dios, hermano, hermana. Amén. No podemos abandonar la causa de Cristo. Amén. 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 Ciertamente estamos ante una dificultad llamada coronavirus 2019, pero al que servimos, dice la escritura de Hebreos, sostiene un sacerdocio que es inmutable, es el sacerdote para siempre. Amén. 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 El coronavirus va a pasar, pero Jesucristo permanece para siempre. Amén. Amén. Es inmutable, dice, no cambia. Amén. Él no cambia, amén, aleluya, aunque los tiempos cambien, aunque las circunstancias cambien, aunque las situaciones se pongan difíciles, Jesús no cambia. Dice Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 22
al 25 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aleluya. Amén. Amén. Jesús intercede por nosotros, iglesia. Jesús está orando al Padre por nosotros. No debemos abandonar nuestra posición en nuestro servicio a Dios. Miren los tiempos difíciles. Amén. Pero ahí es donde Satanás aprovecha para enviar sus mensajes de temor, sus mensajes, amén, aleluya, de justificación de todo tipo, sus mensajes de apostasía, para que nosotros abandonemos nuestro servicio a Dios. Pero debemos recordar que hicimos pactos con Dios, recordar que tenemos un sacerdote que permanece para siempre, a Jesucristo, al cual nosotros servimos. Esta carta que fue escrita a los de Tesalónica anima también a los cristianos de ahora a no abandonar su fe, más que estamos más cerca que ellos. Amén, amén. Amén. Porque esta carta fue escrita hace casi 2000 años y ya Pablo les estaba hablando acerca, aleluya, de no abandonar su fe, acerca de no volverse atrás, acerca, aleluya, de no dejar, aleluya, que entrara ese espíritu de apostasía en ellos. Amén. Y más bien, de repente se miraron más desocupados que otra cosa. Desarraigados, amén, separados, incomunicados. Amén. Dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, ahí mismo, aleluya, en esta carta, pero en el versículo 15 al 17 dice, así que hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. O sea que la palabra ahora en este tiempo debe ser más que nunca, más confirmada que nunca. La obra que hacemos debe confirmarla el Señor en nuestros corazones. Con esta carta seguramente muchos de nuestros hermanos de la iglesia de Tesalónica, escúchame, fueron animados a volverse otra vez a su fidelidad a Dios. ¿Cuántos me oyen? Amén. Amén. Con esta carta muchos fueron animados a volverse a su servicio a Dios, a tomar su posición como hijos de Dios, a mantener el fuego de Dios en sus corazones, sus lámparas encendidas. Amén. Su aceite, amén, aleluya, aleluya. A estos cristianos, amén, no los sorprendió, aleluya, la segunda venida de Cristo. Seguramente no, ¿verdad? Lo que sí los sorprendió quizá fue la muerte, pero no los sorprendió sin estar preparados. Amén. 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 Gracias a estas palabras de ánimo del apóstol Pablo. Amén. Acerca de estar preparados para esta segunda venida. En esta segunda carta, de igual forma, amén, es mi deseo como el del apóstol Pablo, que usted revise, aleluya, cómo está su servicio a Dios. Revise su posición en Cristo como hijo, como hija de Dios. Porque quizás más, aleluya, que pudiera, amén, aleluya, como a ellos, que no los sorprendió la segunda venida de Cristo, a ellos los sorprendió la muerte. Muchos de ellos ya murieron, ¿verdad? Todos ellos ya murieron. Amén. Bueno, nosotros pudiera ser que sea más probable que más que nos sorprenda la muerte, nos sorprenda la segunda venida de Cristo. Amén. Nosotros estamos a la inversa de ellos. Ellos están a la inversa de nosotros. Porque todos ellos ya murieron. Los sorprendió la muerte, pero bueno, no los sorprendió porque ellos estaban preparados gracias a esta carta, gracias a estas advertencias, gracias a que Pablo les habló acerca del espíritu de apostasía, que se cuidaran de eso.
que se pusieran las pilas, que prendieran otra vez el fuego, o se encendieran el fuego en sus corazones, que buscaran otra vez estar conectados con Dios, conectados con la iglesia, con el pastor, con los hermanos, estar fieles a Dios, estar orando, estar perseverando, estar creyendo a Dios. Todo eso los animó, los ayudó. Amén. Estas palabras les ayudaron mucho a ellos. Segunda de Tesalónicos, capítulo 3, versículo 3 al 5, dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, dice el apóstol. Tengo confianza en que ustedes van a atender esta carta, van a hacer caso a esta carta. No la van a hacer a un lado, no van a hacer a un lado esta predicación, estas palabras, sino que ustedes, amén, van a hacer caso a esto. Tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor dice: encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Ese es el deseo del apóstol Pablo con esta carta: animarlos a que confiaran, aleluya, en Dios, se volvieran al amor de Dios, tuvieran paciencia, amén, aleluya, por todo lo que está sucediendo, amén. Debemos tener paciencia, amén, pero el que ha de venir, vendrá, amén, aleluya, amén, Él va a venir por nosotros, Él nos va a cuidar, nos va a ayudar. Con esta carta seguramente muchos de nuestros hermanos, aleluya, de la iglesia de Tesalónica fueron animados a volverse en su fidelidad a Dios. Son tiempos de no abandonar nuestra posición, amén, en Dios, mis hermanos. Aleluya. Son tiempos, amén, en los cuales Dios, amén, si somos fieles y permanecemos fieles, Dios se va a seguir moviendo para nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Dios va a seguir haciendo milagros entre nosotros. Dios va a seguir, aleluya, con esa cobertura que ha tenido sobre nosotros. Amén. Dios va a seguir guardándonos. Dios va a seguir, aleluya, cuidándonos. Vienen los tiempos difíciles. Amén. Hermano, amén, hay que seguir adelante. Iglesia, hay que seguir adelante. No abandonar nuestra posición, aleluya. Poner, amén, aleluya, nuestro empeño en la obra de Dios. Hacer, aleluya, la voluntad de Dios. Poner a Dios primero, amén. Buscar, aleluya, santificarnos o santificarnos para Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué no inclina su rostro en reverencia al Señor? Si usted está escuchando todavía este mensaje, mientras pasan mis hermanos músicos, yo quiero hacer un llamado en esta tarde. Aleluya. Amén. Si usted no tiene a Dios, no tiene a Cristo en su corazón, déjeme decirle que, amén, está en un buen tiempo, una buena oportunidad. Si el Evangelio le va llegando a través de estas redes, estos canales de internet, o alguien le pasó el enlace, la liga, y usted escuchó esta predicación, déjeme decirle que está en un buen momento, todavía está a tiempo de entregarle su vida a Jesucristo, entregarle su vida al Señor, pedirle perdón por sus pecados y aceptar, amén, aleluya, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros, por la humanidad. Lo único que tiene que hacer es con toda sinceridad repetir esta oración, pero hacerlo con todo su corazón y decirle: Señor Jesucristo, yo vengo delante de ti en esta tarde reconociendo mis pecados, reconociendo que soy un pecador o una pecadora. Amén. Y yo necesito, Señor, que tú perdones mis pecados, que me laves con tu sangre preciosa de todos mis pecados. Yo te abro mi corazón, Jesús, para que te conviertas desde hoy, desde este momento, como el único Señor y Salvador de mi alma, y escribas mi nombre en tu libro de la vida. Gracias, Dios, gracias, Cristo Jesús. Te pido que me ayudes a seguir adelante, a conservar esta posición como hijo de Dios. Te pido que me ayudes, Señor. Gracias, gracias, Dios. Amén. Iglesia, no abandonemos nuestro servicio a Dios. Amén. Hicimos un pacto, amén, aleluya, con Dios. Dios hizo un pacto con nosotros. Jesús dice
Amén. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Amén. Nadie ni se las arrebatará de mi mano. No debemos de abandonar nuestra posición. Amén. Debemos poner la obra de Dios primero, hacer la obra de Dios como se nos ha, amén, enseñado, seguir adelante. Amén. Vamos a cantar una alabanza. Amén. Una alabanza al Señor todos juntos en esta tarde. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Gracias, Señor. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar Vamos a un jamás. aplauso para Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, amado Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, amado Señor. Gracias, Dios. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Dios le bendiga.